Amada familia del Señor, Dios les bendiga. Vamos a entrar al tiempo de la palabra. Yo le pido que ore conmigo pidiendo al Señor que al poder venir a las Escrituras, al leerlas, al estudiarlas, podamos hoy conocer la voluntad de Dios y podamos oír a nuestro corazón la voz del Señor. Esa voz que nos da ánimo, esperanza, esa voz que alienta nuestra fe, que nos da dirección, que nos da guía, que nos da consuelo. Padre, gracias por tu palabra. En tus manos entregamos este tiempo y pedimos tu bendición. La dirección de tu Espíritu, la unción de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Para que al recibir tu palabra, Padre, tú nos hables de manera especial y particular a cada uno. Te doy gracias por cada persona que está allí, Señor, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño, por cada anciano. Yo pido que tu mano esté sobre él, sobre ella, Señor, y que tu presencia ahora mismo le envuelva, Señor, le abrace, le conforte, le levante, le fortalezca. Yo pido, Señor, que tú traigas tu paz y tu consuelo esta mañana y que nos hables de manera especial, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, esta mañana la palabra tiene por título extraviados. Extraviados. ¿Por qué este título? Bueno, ya lo vamos a comprender en el desarrollo del tema del día de hoy. Una persona extraviada es una persona que está perdida. Es una persona que ha tomado otro camino. De allí que la palabra extraviado significa extra, una vía extra, un camino extra. Es aquel que ha tomado un camino diferente. Es aquel que se ha alejado de su destino inicial porque ha tomado otro camino. La palabra del Señor nos dice en la carta del apóstol Pedro que somos considerados como hijos de Dios aquí en la tierra, peregrinos y extranjeros. Un peregrino es una persona que transita y que camina por tierras desconocidas. Es una persona que transita por tierras extrañas, que no conoce el lugar, el terreno, la vía o el lugar por donde transita, pero que viene de un lugar hacia otro, que se dirige a otro lugar. Un peregrino es una persona que transita, que va por un viaje y que tiene un destino. Todos los hijos de Dios, los hombres y mujeres que hemos puesto nuestra fe para salvación en la obra de Jesús, en la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo, somos hijos de Dios y vamos a una condición de morada eterna en la presencia del Señor. Y nuestro caminar por este mundo, nuestro transitar por esta vida se compara a la de ese viaje y a la de ese peregrinar. Pero nosotros podemos extraviarnos en el camino. Pero Dios ha determinado todo lo necesario y ha dispuesto para ti y para mí todo lo necesario para que no perdamos de vista el camino y para que no perdamos de vista el lugar de nuestro destino. Tenemos un destino y ese destino es la presencia de Dios por la eternidad. Ser llevados a las moradas celestiales, ser llevados a esos lugares que Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14 dijo a los discípulos: voy a prepararles lugar en la casa de mi Padre. Allí hay muchas moradas para ustedes. Y cuando me fuere y les prepare lugar, vendré otra vez, regresaré otra vez por ustedes y les llevaré a donde yo estoy. Así que, amados, tenemos ese destino final. Pero mientras caminamos, no podemos desviarnos. El camino es la fe en Dios. El camino es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero hoy en día hay muchos hombres y mujeres extraviados. Pero, ¿qué hacer para no extraviarnos? Bueno, si tú vas de viaje a un lugar que no conoces, necesitas tener un guía. Si quieres recorrer y conocer el lugar sin perderte, necesitas un guía. O también si lo quieres hacer de manera personal sin la ayuda de un guía que conozca el lugar, necesitarás entonces un mapa y una brújula. En tiempos pasados, en tiempos antiguos, esto era necesario. Aquí tengo en mis manos un folleto
Con mis hijos tuvimos la oportunidad de ir a un lugar aquí en Colombia que queríamos conocer, y a la entrada del lugar nos dieron este mapa. Y este mapa nos muestra los lugares, los senderos, el camino, y también hay unos puntos de señalización para podernos ubicar y saber de dónde estamos, a dónde vamos y cómo regresar al punto inicial para poder tomar el viaje de regreso nuevamente a casa. En tiempos pasados la gente se guiaba a través también de la cartografía, de los mapas, pero había algo necesario y era una brújula. Por eso en la imagen de la enseñanza del inicio de esta mañana tenemos allí esa brújula. Lo que se conoce como una brújula. Una brújula es un aparato, un artefacto que detecta campos magnéticos naturales de la Tierra y permite tener una precisión en cuanto a la dirección que podemos tomar. Está compuesta por un imán liviano, una aguja magnetizada, y como los opuestos se atraen, entonces el polo sur de la aguja se ve atraída por el magnetismo del polo norte de la Tierra, y así es como la aguja da la dirección, bien sea norte o sur. Y allí, a través de los puntos cardinales, podemos entonces ubicar el oriente y el occidente. Claro, tenemos la salida del sol, que nos permite identificar dónde está el oriente y dónde se oculta el occidente. Pero si hay densas nubes o si es de noche, ¿cómo poder ubicarnos? Pues la brújula es importante para ello. Y luego, ya sabiendo dónde está el norte, sur, oriente y occidente, con la guía del mapa podemos tomar el sendero y podemos tomar el camino para llegar a nuestro destino. Hoy en día existe lo que se conoce como el GPS. El GPS son las letras de las siglas en inglés de lo que vendría siendo Sistema de Posicionamiento Global. A través de los satélites que orbitan alrededor de la Tierra, alrededor de unos 40, uno puede ser guiado a través de artefactos electrónicos para saber nuestra posición geográfica. Y sabiendo nuestra posición, podemos entonces dirigirnos al norte, sur, oriente, occidente y así poder llegar a nuestro destino. ¿Qué ha puesto Dios a nuestra disposición para que nosotros en nuestro peregrinar de la fe, en nuestro transitar de la vida de fe, en nuestro caminar con Cristo, en nuestra vida cristiana, no nos extraviemos? Pues eso es lo que quiero esta mañana compartirles. ¿Cómo lo hizo Dios en la antigüedad? ¿Cómo lo hizo Dios con su pueblo, el pueblo de Israel? ¿Cómo lo hizo el Señor? Vamos a ir entonces al Antiguo Testamento y vamos a identificar por la palabra de Dios qué fue aquello que Dios usó para guiar a su pueblo Israel. Cuando el Señor sacó de la esclavitud a la nación de Israel, les condujo a través del desierto, pero el desierto no era el destino. El desierto era necesario cruzar y atravesar porque el destino final estaba en Canaán. Y esto es similar a lo que ocurre ahora en nuestra vida de fe con Cristo. Desde el momento en que nos encontramos con nuestro Salvador, le entregamos a Él nuestras vidas, ponemos nuestra fe y confianza en Él, nacemos de nuevo, le recibimos por la fe en nuestro corazón y somos hijos de Dios. Allí comienza lo que se conoce en el pueblo de Israel como la salida de Egipto, la nueva vida, camino hacia la tierra prometida. Asimismo sucede con nosotros. Es en comparación lo mismo que ocurre en el sentido espiritual. Comenzamos ese transitar y a partir de ese momento en nuestro peregrinar es como por un desierto. Pero el desierto no es el destino, es el lugar que debemos de atravesar. Nuestro destino está en el Canaán espiritual, en la tierra prometida espiritual, que es la presencia de Dios y el centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Éxodo capítulo 13, versículo 21.
Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, la columna de nube, ni tampoco de noche la columna de fuego. En el momento en que el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, van camino a la tierra prometida, allí aparece la columna de nube. En el día era la columna de nube y en la noche la columna de fuego para alumbrarles y proporcionarles una temperatura adecuada, porque en el desierto en las noches la temperatura baja, hay un frío intenso, pero allí estaba esa columna de fuego para proporcionarles luz al caminar y también para darles la temperatura adecuada para que ellos no sufrieran con la inclemencia del desierto. Y en el día la columna de nube les guiaba, pero también esta columna de nube servía como cubierta para que la intensidad del sol y del calor del desierto tampoco los afectara. Qué maravilloso es el Dios de Israel, qué hermoso es nuestro Dios y Padre, porque Él es el mismo Dios nuestro, el Dios de las Escrituras. El Dios de Israel es tu Dios y es mi Dios. Lo mismo hizo el Señor en todo ese peregrinar. La Escritura dice que no se apartó de ellos de día la columna de nube, ni en la noche la columna de fuego. Miremos este otro texto, Deuteronomio capítulo 32, versículo 12. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Quiero repetir este versículo. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. ¿Qué significa esto, amados? Lo que la palabra de Dios dice es que Dios, y solo Él, fue el guía de su pueblo hacia la tierra prometida. No hubo intervención de algún tipo de ídolo extraño. No hubo intervención de ningún otro, de ninguna otra persona, sujeto. Nadie más estuvo allí para guiarlos. Dios mismo los guió. Lo hizo a través de la columna de nube y a través de la columna de fuego. Éxodo capítulo 40 nos describe también lo que sucedía durante las jornadas en que Israel estuvo en el desierto. Éxodo capítulo 40, versos 34 al verso 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Lo que sucedió es que en el momento en que ellos salen de Egipto, aparece la nube. Pero más adelante Dios le ordena a Moisés construir el tabernáculo de reunión. Aquel lugar desde donde Dios se manifestaría al pueblo. La presencia de Dios estaría allí. Y ese sería el lugar donde ellos podrían tener una relación con Dios mediante la presentación de ofrendas y sacrificios. Cuando el tabernáculo fue erigido por orden de Dios a través de Moisés, el Señor hizo que esta columna viniera a estar sobre ese lugar, el tabernáculo. La orden de Dios es que el tabernáculo debía de estar en el centro de todo el campamento. Alrededor de más de 2 millones de personas allí asentados en el desierto, cada uno en sus tiendas, en sus carpas de campaña. Y en la mitad, en el centro, estaba el tabernáculo, en medio de las 12 tribus. Así, por disposición de Dios, debían de estar las tribus: 3 tribus al norte,
3 tribus al sur, 3 tribus al oriente y 3 tribus al occidente. Y en el centro, el tabernáculo. Y cuando el tabernáculo fue dedicado y consagrado, a partir de ese momento, la nube que había estado allí sobre ellos vino a estar sobre el tabernáculo. Y en la noche estaba la columna de fuego sobre el tabernáculo. Cuando la nube se alzaba, ellos debían de comenzar a caminar. ¿En qué dirección? En la dirección de la nube. Cuando la nube se asentaba nuevamente sobre el tabernáculo, era tiempo para descansar y para reposar y para poder estar en el lugar donde estuvieran. Así les guió Dios. Esa nube representa la presencia de Dios. Quiero que lean conmigo Números capítulo 11, versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. En el contexto de este pasaje, Moisés necesitaba ayuda. Le dice Dios: yo solo no puedo guiar al pueblo. Todos vienen a mí. Así que te pido que me des personas que me ayuden en este trabajo. Y el Señor le designa 70 hombres principales de entre todas las tribus. Y el Señor le dice a Moisés: yo he puesto mi espíritu en ti, pero voy a poner del mismo espíritu que he puesto en ti, voy a poner en estos 70 para que ellos sean designados como apoyo, como líderes en el trabajo de conducir a mi pueblo hacia la tierra prometida. Y entonces el Señor viene a Moisés, le habla desde la nube. Allí representa la voz de Dios, la dirección de Dios, la guía de Dios. Moisés recibía la voz de Dios, la instrucción de Dios que le hablaba a Dios mismo a través de la nube, porque Dios estaba allí en la nube y esta nube representa la presencia de Dios. Y le da la orden a Moisés de qué hacer. El Espíritu Santo que había puesto en Moisés, ahora Dios lo estaba colocando en otros 70 principales que ayudarían y serían un apoyo para el trabajo que Dios había encomendado a Moisés. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Dios nos ha dejado la guía. Dios nos ha dejado la dirección a seguir. Dios nos ha dejado el mapa. Dios nos ha dejado la brújula para que ninguno de nosotros nos perdamos en el camino hacia la tierra prometida, es decir, hacia la salvación eterna y gloriosa que nos espera a todos los que confiamos en el Señor Jesucristo. Pero qué triste es ver hoy hombres y mujeres que, aunque profesan una fe en Dios, sus vidas pierden el horizonte. En sus vidas vemos que se pierde el propósito de Dios. En sus vidas vemos que el plan de Dios no se lleva a cabo, no se puede cumplir porque se extravían, pierden la dirección. ¿Qué necesito yo para ser guiado? Ahora vayamos al Nuevo Testamento, porque la Escritura dice en la carta a los Hebreos que todo lo del antiguo pacto era una sombra de lo que habría de venir. Cada una de estas imágenes y símbolos que vemos y que encontramos en el Antiguo Testamento representan a alguien y representa algo de parte de Dios para nosotros. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, Jesús había sido para los discípulos la dirección, la guía, el norte, el mapa, la brújula. Hebreos capítulo 1 dice: Dios en el pasado habló muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo fue creado el mundo entero y el universo. Pero Jesús va a regresar al Padre. Él les notifica a los discípulos: ya no estaré con ustedes, regreso al Padre. Pero no les voy a dejar solos. Rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan, en los versículos 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué promesa tenemos de parte de Dios para nosotros? No estamos solos, no estamos huérfanos y tenemos al Espíritu Santo de Dios para nuestra guía y dirección. Así que, amados, ninguno de nosotros está llamado a extraviarse o a perderse, pero necesitamos la guía del Espíritu Santo. Jesús dijo con toda claridad: cuando el Espíritu Santo venga, Él les guiará a toda la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad para nosotros. Y Jesús dijo: Él no hablará por su propia cuenta, hablará todo lo que oyere del Padre. Todo lo que el Padre quiere comunicarnos está en su palabra. Y el Espíritu Santo hablará de acuerdo a la palabra de Dios a tu vida y a tu corazón. Y a través de la palabra guiará tu vida. Así que, mis amados, mientras vamos por este peregrinar, hasta que seamos llevados a la presencia de Dios por la eternidad, tenemos al Espíritu Santo como guía. La pregunta es, como cristiano, ¿estás permitiendo que el Espíritu Santo guíe tu vida? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo sea quien direccione tu vida y cada aspecto y cada asunto de tu vida? La primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versos 9 al 12 nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Parece que muchos creyentes en este tiempo desconocen esta verdad, ignoran esta realidad y no han hecho del Espíritu Santo la guía y dirección de sus vidas. La Escritura dice que quien nos da a conocer todo lo relacionado con Dios es el Espíritu Santo. Para que tú y yo sepamos lo que Dios tiene para nuestras vidas, lo que Dios nos ha concedido, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. La carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien pudiéramos decir este versículo en paráfrasis y entenderíamos de la misma manera. Si yo soy guiado por el Espíritu de Dios, entonces soy un hijo de Dios. Si tú dices ser un hijo de Dios, pero no te guía el Espíritu Santo en la vida, entonces realmente no estás siendo un hijo de Dios. Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. El Señor los guió por el desierto y el destino era la tierra prometida. Pero casi todos, a excepción de 2 personas, no entraron a la tierra prometida. Se quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? ¿Porque Dios no tenía para con ellos una buena voluntad? No.
Dios tenía todo un plan. Dios quería entregarles la buena tierra. La buena tierra, la tierra ancha y fértil. La tierra donde no comerían el pan con escasez. La tierra donde ellos serían protegidos y guardados. La tierra donde Dios mismo dijo, yo me recrearé con ustedes. Les alegraré, les daré tiempos fructíferos. ¿Por qué no se cumplió esta palabra? Porque por el camino, por el desierto, fueron rebeldes a la voz del Espíritu Santo. Fueron rebeldes a la dirección de Dios a través de su Espíritu. Fueron rebeldes y no quisieron ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero alguien dirá, pastor, un momento. Hace un momento usted nos dijo que Dios les guió a través de la nube, que Dios les guió a través de la columna de fuego. Pero quiero decirles y recordarles, todo esto era simplemente un símbolo. ¿Quién estaba detrás de la nube? ¿Quién estaba detrás de la columna de fuego? Averigüémoslo. Isaías capítulo 63. Capítulo 63, versículo 12. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Oh amados, estaba Moisés, pero era la diestra de Dios la que guiaba a través de Moisés. Estaba la columna de nube y la columna de fuego, pero era el Espíritu de Dios quien les pastoreaba por el desierto. Amados, debemos recordar cómo es un pastoreo de ovejas. Hoy en día muchos creyentes se denominan a sí mismos ovejas de Jesús, pero están esperando que Jesús les pastoree como se pastorea el ganado. Y nosotros no somos ganado bovino, nosotros somos comparados como ovejas. Y una virtud y particularidad muy importante tiene la oveja, es que tiene un excelente oído. Y una vez aprenden a distinguir la voz de quien les cuida y les pastorea, ellas se guían por la voz de ese pastor. La Biblia dice en Juan capítulo 10, Jesús es el buen pastor. Él dice, yo soy el buen pastor, mi vida he puesto por las ovejas. Jesús es tu buen pastor. ¿Estás escuchando la voz de Jesús? ¿Estás escuchando la voz de Jesús? La voz del Espíritu Santo te va a hablar siempre a través de la palabra de Jesús. La guía del Espíritu Santo a tu vida siempre será de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo. Pero muchos hoy en día no quieren ser pastoreados por el Espíritu Santo. Cuando no somos pastoreados por Dios, entonces, ¿qué es lo que nos guía? Cuando no es el Espíritu Santo que guía nuestras vidas en las decisiones que tomamos a diario, entonces, ¿quién es el que guía nuestras vidas? Allí también la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 14, nos habla de una realidad. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre y una mujer que no ha nacido de nuevo por la fe en Jesús no tiene el Espíritu Santo. Por eso no puede conocer la voz del Espíritu, no puede tener la guía del Espíritu. Pero una persona que no ha nacido de nuevo y no puede oír y recibir la dirección y la guía del Espíritu Santo, ¿qué le ha proporcionado Dios para que pueda ser dirigido? ¿Recuerdan lo que les mencioné? Un mapa. Un mapa y una brújula es todo lo que tú necesitas para ser guiado. Pues Dios nos ha dejado un mapa y ese mapa es su palabra. Quiero que por favor vayamos a Josué capítulo 1, versículo 8. Sé que muchos tienen este texto
de memoria en sus corazones. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados, este es el consejo de Dios para Josué. Y algo que debes de saber es que en la transición de Moisés a Josué es que vino el tiempo de poseer y de entrar a la tierra prometida. Pero cuando el pueblo de Israel, a través de la dirección que Dios estaba dando a través de Josué, entraron a la tierra prometida, dejaron atrás el desierto. Y cuando dejaron atrás el desierto, la columna de nube ya no estuvo más. Y la columna de fuego tampoco estuvo más. Entonces, ¿cómo fueron guiados? Pues mientras estuvieron por el desierto, Dios entregó a Moisés la ley. Dios entregó a Moisés la palabra. Y esta es la dirección que Dios entrega a Josué. Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si lo haces así, tendrás prosperidad. Si lo haces así, prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Amados, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Puede ser que tú no hayas nacido de nuevo, pero cuando vienes a las Escrituras, encuentras la voz de Dios, la dirección de Dios. Y una vez le entregues tu vida a Jesús y le recibas en tu corazón por la fe como tu Salvador personal y tu Señor, entonces nacerás de nuevo y el Espíritu Santo vendrá a ti. Y el Espíritu Santo te va a guiar, pero te va a guiar a través de la palabra de Dios. El Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tanto en Josué 1:8 como en Salmos 1, Dios dice: yo deseo tu prosperidad. Es voluntad de Dios prosperarte. ¿Qué significa la prosperidad de Dios? La prosperidad de Dios significa que el bienestar de Dios está para ti. No has sido llamado al fracaso. No has sido llamado a la derrota. No has sido escogido para perderte. El Señor te escogió para que llegues a tu destino final. Y ese destino final está en Él, en su presencia y en su perfecta voluntad. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que leerla y, sobre todo, importante, meditar en ella. Es decir, analizar, comprender y mirar cómo la aplico a mi vida. ¿Qué quiere Dios enseñarme? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué espera Dios que yo haga? Amados, necesitamos la palabra de Dios. La Escritura dice: es bienaventurado aquel que no caminó en el camino de los pecadores. Dios te dice en este día: sal de ese camino. Has estado caminando en camino de pecadores, pero yo tengo para ti un camino nuevo. Y es el camino de la guía de mi palabra y de mi espíritu. La Escritura dice que no te vas a extraviar, pero hoy muchos están extraviados porque están caminando en esos caminos. Pero Dios no ha preparado para ti ese destino. Dios tiene el destino de bendición y de prosperidad para tu vida. Que crezcas, que des fruto en todas las áreas de tu vida. Eso significa prosperar, crecer y dar fruto. Es lo que Dios espera para cada uno de nosotros y lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios también nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17.
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hace un momento leímos la carta a los Corintios, donde la Escritura nos dice: el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, que son del Espíritu de Dios. Y aquí Jesús nos dice: el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, el Espíritu Santo vive en ti. Tú eres hoy ese tabernáculo donde, como en la antigüedad, la nube descendió y la voz de Dios estuvo allí. En ti está la presencia del Espíritu Santo y Él es tu guía. La voz del Espíritu Santo está en ti. Pero también hay creyentes, cristianos, hijos de Dios, que no quieren ser guiados por el Espíritu Santo. Quieren ser guiados por sus propios deseos, pasiones y concupiscencias. Quieren ser guiados por su razonamiento humano. Quieren ser guiados por sus gustos personales y por sus apreciaciones personales. Si te dejas guiar de esta manera, te vas a extraviar. Pero si permites que el Espíritu Santo guíe tu vida, Él te va a direccionar al éxito y a la bendición, porque en Dios eso es lo que te espera. Quiero que vayamos, por favor, a la carta a los Gálatas. Al capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne, dice otra versión. No permitas que el deseo de tu carne sea el que te guíe. Camina según el Espíritu Santo. Los hombres y mujeres que son guiados por los deseos de su carne, sus sensaciones, sus pasiones, sus emociones, sus sentimientos, están destinados a que pronto fracasen. Quizás ahora mismo puedas recordar momentos de angustia, momentos de dolor, de tristeza, de soledad, de desasosiego. ¿Y sabes por qué los has vivido? Porque no te ha guiado el Espíritu Santo. Te dejaste guiar por los impulsos y los deseos de tu propia carne. Pero hoy la palabra de Dios te enseña. Hoy Dios te dice al corazón: yo he preparado para ti. Yo he preparado para ti una bendición. Tan solo déjate guiar por mi palabra y por mi espíritu. Los celos, la envidia, la competencia, el egoísmo, el resentimiento, la contienda, la vanagloria, hoy están determinando y direccionando la vida de muchos cristianos. El resultado en las vidas de estos cristianos es que están encontrando el fracaso. Están encontrando el dolor. Están encontrando la tristeza. Están encontrando lo que Dios no preparó para ellos. Pero tú y yo tenemos la guía asegurada. Tenemos al guía de guías y es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Yo quiero darte un consejo en lo personal. Cuando enfrentes una situación en que tengas que tomar una decisión y no sepas cuál es la decisión acertada y adecuada, cuál es la decisión correcta de tomar, yo te invito a que hagas esto. Ora a Dios. Preséntale a Dios esa necesidad y esa situación. Y pídele a Dios que te dé respuesta a través de su palabra. Te doy el consejo de que tu pensamiento, tu mente y tus deseos los pongas en neutro. El neutro significa que no va ni para adelante ni para atrás. Te quedes quieto. Y también tengas dominio propio. No te dejes llevar por el afán o por la ansiedad. Hay personas que dicen: es que si no tomo la decisión ya,
perderé esta oportunidad. Pero si no sabes si esa es la decisión que debe de tomar, no sabes si ese es el camino correcto a seguir, entonces detente. Y si la oportunidad se va, que se vaya. Porque si la oportunidad ha venido de Dios, Dios la volverá a traer a tu vida. Porque Dios ha visto que en ti hay una disposición para estar quieto y esperar una respuesta de Dios. Coloca tus sentimientos en neutro. Coloca tus emociones en neutro. Coloca tus deseos en neutro. Sí, tal vez en ti haya un deseo ardiente, una pasión consumiéndote por hacer algo, por emprender, por lograr, por alcanzar, por tomar decisiones en cada aspecto de tu vida, en lo familiar, en lo personal, en lo laboral, en lo sentimental. Pero te doy este consejo. Ora a Dios y dile: Señor, tú no me has destinado para el fracaso, sino para el éxito y la prosperidad. Yo necesito que me des dirección en este asunto. Háblame por tu palabra y háblame por tu espíritu. Y Dios lo va a hacer. Dios te va a hablar. Toda esa palabra que has estado conociendo, estudiando, leyendo y meditando, va a comenzar a funcionar. Como funciona una brújula. Tú sacas una brújula, la abres e inmediatamente esa aguja imantada comienza a buscar el polo opuesto. Y entonces te traza el norte porque el polo opuesto, el polo sur, está actuando en ese pequeño imán y te está dando la dirección. Así va a ser la palabra de Dios en tu corazón. Todos esos textos bíblicos, ese consejo bíblico, ese discipulado, ese estudio bíblico está en ti, está almacenado en tu interior. Y es como esa pequeña aguja de la brújula que inmediatamente comienza a actuar y a darte la dirección. Y Dios comenzará a hablarte, el Espíritu Santo comenzará a recordarte. Recuerda Juan 16, Jesús dijo: el Espíritu Santo te guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta. Te va a recordar todo lo que Jesús habló. Te va a recordar todo lo que Jesús ha dicho. Te va a recordar todo lo que Jesús tiene para ti. Y eso va a empezar a actuar en tu corazón. Lo siguiente que necesitas hacer es pedir a Dios, tal vez señales, como lo pidió Abraham en Génesis 24. Pidió una señal el siervo de Abraham y Dios se la dio. Abraham encomienda a su criado principal, a su mayordomo, que vaya a una tierra desconocida a conseguir esposa para su hijo Isaac. Y cuando él emprende el viaje, lo hace con la bendición de Abraham. Y cuando llega después de semanas de camino a ese lugar, él pide una señal. Dios de mi amo Abraham, si has bendecido mi viaje, te pido que me des esta señal. Y la señal, que fue una señal difícil y complicada de cumplirse, ese mismo día delante de sus ojos se cumplió. Y este hombre, guiado por Dios, pudo traer a la futura esposa de Isaac, a la madre de esta nación de Israel. El Señor Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 9, dice: ellos le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y el Señor les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Esta es una señal que el Señor dio a los discípulos para que supieran dónde debían de preparar la Pascua y dónde Jesús celebraría la cena con ellos. Esta señal no era cualquier señal. No era común ver a un hombre cargando un cántaro de agua. Estas eran labores que las hacían las mujeres en casa. Pero ver a un hombre cargando un cántaro de agua era algo insospechado, insólito, difícil de ver. Pero Jesús les dijo: cuando vean un hombre cargando un cántaro de agua, síganlo. Y donde él entre, esa es la casa donde quiero que preparen para tener la Pascua y la cena con ustedes. Señales. Necesitarás pedir a Dios señales. Y si eres sincero con tu oración a Dios,
Si verdaderamente tú quieres estar quieto esperando la dirección y la voluntad de Dios, Dios te va a hablar. Dios es tu Padre, tú eres su hijo y su hija, y Él no ha preparado para ti planes de error, planes de prueba y error, prueba y error. Él ha preparado para ti la bendición plena. Está en su voluntad y necesitas conocerla. Otro consejo que te doy, primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Y el capítulo 10, verso 23 de la primera carta a los Corintios dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bienestar de los demás. Otro consejo que te doy de la palabra de Dios es, reflexiona, piensa, analiza. ¿Me conviene? ¿Me edifica? En oración a Dios, tú vas a pedir su palabra. Según tu palabra, ¿qué debo hacer? En oración tú vas a pedir la voz del Espíritu Santo. Espíritu Santo, háblame, tú eres mi guía, dame la dirección. Pero también esa voz o esa palabra de Dios puede venir cuando en tu corazón meditas con Dios de acuerdo a su palabra y encuentras esta respuesta. ¿Me conviene? ¿Me edifica? Porque la Escritura dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no dejaré que nada me domine. Hay muchas cosas que tú puedes hacer, pero no es conveniente que las hagas. Hay muchas cosas que tú podrías alcanzar, lograr o emprender, pero no todo te va a edificar, te va a hacer crecer para el propósito que Dios tiene contigo. Mis amados, no vivamos más como extraviados. No vivamos más como personas que nos desviamos de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios. Tú tienes a tu disposición el mapa y tienes a disposición la brújula que está en tu corazón y tienes a disposición la guía. El Espíritu Santo es tu guía. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Yo quiero orar por ti y pedirle al Señor que te ayude. Sé que cuando comenzamos en esta aventura de descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas, a veces pensamos que estamos oyendo la voz de Dios. A veces creemos, tenemos por cierto que eso o aquello es la voluntad de Dios. Pero luego en el resultado nos damos cuenta, Señor, ¿qué pasó? Y allí el Señor nos deja ver, nos equivocamos. Porque confundimos la voz del Espíritu Santo con un deseo de nuestro corazón. Porque confundimos la voz del Espíritu Santo con una emoción o un sentimiento de algo que yo quiero, que yo estoy dispuesto a lograr a como se me dé lugar. No puedes involucrar el corazón. Y hablo en especial a las personas que en este momento tienen una relación sentimental y están en pro de construir una familia o un hogar con alguien. Si ya estás enamorado o enamorada,
no vas a poder elegir correctamente, porque tus sentimientos y emociones ya te están arrastrando, son como un ancla que ya te tienen adherido a la persona. Mi consejo, si no sabes si es el hombre o la mujer para ti, entonces date un tiempo, toma una distancia y métete en oración con Dios. Pregunta a Dios en ayuno y oración, ¿cuál es tu voluntad? Deja a un lado el sentimiento, porque el sentimiento te quiere llevar a él o a ella, porque ya tu corazón está involucrado emocionalmente, ya allí hay un sentimiento fuerte en ti. Necesitas escuchar la voz de Dios, porque lo que Dios planeó para ti, el hombre y la mujer que Dios planeó para ti, será el complemento para el viaje eterno, para ese viaje completo que llevarás hasta el día que vayas a la eternidad con Dios. Dios no tiene para ti alguien para que 1 o 2 años después digas, este no era y esta no era, o este me desvió o me apartó del propósito de Dios. No fuimos creados por Dios para estar extraviados. Él está con nosotros, Él está a nuestro lado y Él nos ha dejado su palabra como mapa, la conciencia y la voz de nuestra conciencia como brújula y la guía de su espíritu como el guía de nuestras vidas. Padre, oro por tu pueblo en esta mañana pidiéndote que así como has dispuesto esta palabra, Padre, para bendecir nuestras vidas, yo oro que todos aquellos que han podido ahora tener la bendición de recibir esta palabra, de escuchar este mensaje, de atender a esta predicación, en él, en ella, tú estés obrando, Espíritu Santo, para darle claridad, para darle dirección, para que él y ella tomen las decisiones correctas y sean guiados por tu palabra y por tu Espíritu. Tú has preparado para nosotros bendición. Como dijiste a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche para que guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Salmo capítulo 1 dice que el hombre que medita en tu ley será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que Padre, te damos gracias por esa bendición. Te damos gracias por esa plenitud. Te damos gracias por esa tierra prometida que está delante de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu buena voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a alcanzar ese propósito. Ayúdanos a llegar a ese propósito. Ayúdanos a entrar a esa tierra prometida. Ayúdanos, Señor, para que en el camino no nos extraviemos, para que en el camino no nos perdamos, Señor. Padre, ayuda a tus hijos, ayuda a tu pueblo, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, porque nos has dado tu palabra y tu espíritu. Yo pido que todos los hombres y mujeres de Dios en este tiempo seamos sensibles a la voz de tu espíritu y escuchemos con claridad la dirección de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.